acusando de anexionistas a los opositores que, estando de visita aquí en Estados Unidos, han celebrado junto a los exiliados el 20 de mayo, fecha de la independencia de Cuba, que se celebraba en la isla hasta 1959, cuando el régimen pues sencillamente la suprimió. En un reportaje publicado en el sitio oficialista Cuba Debate se carga contra los opositores como si de traidores a la patria se tratara. Nótese que para este tipo de campañas utilizan la voz de un español con el propósito, pienso yo, de hacer más creíbles las acusaciones que en sus propias voces hace rato dejaron de tener credibilidad. Vamos a ver. Exiliados cubanos y líderes de la disidencia interna en Cuba se reunieron en la emblemática Torre de la Libertad para celebrar el aniversario 111 de la independencia de Cuba. El 20 de mayo de 1902 se proclamaba oficialmente la independencia de Cuba de la metrópoli española. Pero esta fecha en la actualidad no es celebrada en la isla. El motivo es que dicho acto de independencia apenas fue un formalismo. Cuba pasó de ser una colonia de España a ser una neocolonia de Estados Unidos. Estados Unidos había intervenido en la guerra que libraban los independentistas cubanos contra España, hasta la derrota militar de esta. En París negoció directamente con el gobierno español los términos de la independencia de Cuba, excluyendo a los propios independentistas cubanos. Washington impuso entonces a estos últimos, como condición para la retirada de sus tropas de la isla, la introducción de la llamada Enmienda Platt en la primera Constitución de Cuba. Esta enmienda daba a Estados Unidos el derecho de intervenir en la isla cuando lo entendiera conveniente, y le permitió instalar, por ejemplo, la base naval de Guantánamo. Por eso en Cuba el 20 de mayo no es considerado un día de conmemoración. Bueno, primero aclarar que esas imágenes donde estoy yo con Yossi en el noticiero las ponen ellos, ¿no? Se las roban, no pagan derecho de autor. Y que resulta una falsedad histórica inmensa decir que celebrar el 20 de mayo es celebrar el día en que Cuba se convirtió en colonia norteamericana. Es todo lo contrario. Ese día de 1912 fueron los norteamericanos de Cuba que estaban allí desde 1898, cuando entraron en guerra con España. Ese día nuestra bandera nacional ondeó sola por primera vez, y ese día, a pesar de la enmienda Pla, fuimos independientes por primera vez. La enmienda Pla fue el mal menor, y por eso el 99% de los mambises apoyó la Constitución de 1901. Esa afirmación que están haciendo ahí ofende a próceres, bueno, como Máximo Gómez y todos los héroes de la independencia que aplaudieron ese día. Claro, hay que recordar que el padre de Fidel y de Raúl Castro no estaba allí porque había sido un soldado español a favor de la metrópoli y odió, me dijeron muchos que le trataron a Fidel de niño, que el padre odió siempre el 20 de mayo. Veamos más del infamante reportaje de Cuba Debate, donde aparecen otros colegas de aquí, de este canal. En Miami, donde en el acto de celebración de hace unos días participaban representantes de la llamada disidencia interna cubana, como Guillermo Fariñas o Berta Soler. Líderes de las Damas de Blanco y la disidencia interna conmemoraron junto a exiliados cubanos en Miami un aniversario de la independencia de Cuba durante un emotivo acto celebrado en la simbólica Torre de la Libertad. Es curioso que quienes son presentados en los grandes medios como representantes de una supuesta sociedad civil cubana celebren con júbilo la fecha en que Cuba pasó a ser una colonia norteamericana. Es el mismo papel que jugaron en el siglo XIX los llamados anexionistas cubanos, partidarios de convertir a la isla en uno más de los estados de Estados Unidos. Por ello, resulta lógico y coherente que estos disidentes, en su visita a Miami, recibieran decenas de homenajes y fueran presentados en los medios como auténticos héroes. Cuando yo le diga a mis nietos, no, mi padre conoció a Fariña y hablaba con él, entonces eso se va a convertir en una mitología. Que realizaran ruedas de prensa con congresistas que abogan abiertamente por la intervención militar en Cuba, como Ileana Ros-Lehtinen. Ay, Berta, pero qué placer, qué honor tenerla aquí con nosotros. Berta Soler fue la invitada de honor en esta reunión informativa en el edificio Rayburn de la Cámara de Representantes en Washington, D.C. O que recibieran los elogios más entusiastas de criminales como Félix Rodríguez, que participó en el asesinato del Che Guevara en Bolivia y en el intento de invasión a Cuba en 1961.
Así elogiaba a la bloguera Joanny Sánchez, este exagente de la CIA. Nosotros mantenemos la mano dura con el régimen de Castro, eso no cabe la menor duda. Como dice, lo cortés no quita lo valiente. La labor que ella está haciendo es una labor extraordinaria, ha sido recibida en todas partes del mundo. Hoy en día hay que reconocer, la lucha es diferente. En nuestra época se pudo hacer lo que hicimos, ahora los tiempos han cambiado y ella lleva una trayectoria a la cual debemos admirar todos nosotros. También es perfectamente coherente con el rol anexionista de la disidencia cubana el homenaje que hacía Guillermo Fariñas a uno de los mayores financiadores de actos terroristas en territorio cubano, Jorge Mascanosa. Bueno, observen que sin dudas el régimen trata de dinamitar los puentes que el exilio y la oposición interna tienden, a pesar de las diferencias de criterios en algunos aspectos estratégicos, sobre todo el hecho de que varios opositores se hayan expresado a favor de mantener e incluso de endurecer el embargo es algo que los tiene frenéticos, porque el régimen, a través de sus voceros académicos, políticos y periodísticos, nos habían hecho creer, incluso con encuestas, que el 99% de los opositores internos estaba a favor de levantar el embargo, y ahora el mundo descubre que no es verdad. Por eso insisten en descalificarlos. Sigamos analizando lo que dicen. Eres un turismo norteamericano quien tiene los huevos de oro, y eso es lo que quiere el régimen castrista, que le entre ese recurso para perfeccionar, equipar y fortalecer su maquinaria represiva, pero para ganar tiempo y mantenerse en el poder. Y finalmente pedía endurecer aún más el bloqueo económico del gobierno de Estados Unidos a su propio pueblo. Insuperable sin duda, Berta Soler. Lo que espero es que tenga mano dura, sí, mano dura con el régimen castrista, que no esté cediendo, que no esté flexibilizando porque no da nada a cambio, que el gobierno norteamericano mantenga el embargo para el gobierno cubano. Bueno, hay que aclarar que entre tantas mentiras también lo es que recibir ayuda financiera de organismos internacionales sea un delito en cualquier parte del mundo. Si eso fuera cierto, los primeros que deben ir presos son los dirigentes castristas que viven de mendigos, estirando la mano en todos los organismos internacionales. Claro, cuando ellos cogen dinero ajeno, le llaman colaboración internacional. Cuando lo hacen los ciudadanos directamente, entonces le llaman mercenarios y todos esos epítetos. Primero, los Estados Unidos tienen todo el derecho del mundo a hablar con quien quiera. Los estados en sí mismos no tienen derechos que los ciudadanos de a pie no tengan. Y segundo, las transferencias de recursos es una práctica común en el terreno internacional para organizaciones que defienden sobre todo los derechos humanos, la ecología o la participación ciudadana en la política. Visto ya todo esto, vamos aquí de nuevo a contar con la colaboración de los invitados y me gustaría saber tu opinión, porque parecen muy molestos si uno analiza este reportaje. Bueno, mira, ellos tienen varias técnicas para diferentes mercados. Ese asunto del embargo, ellos lo trabajan muy bien en el mundo fuera de Estados Unidos, porque francamente en Europa la mayoría de los europeos no tienen un embargo y no creen en el embargo. Ahora bien, en cuanto al embargo aquí, eso depende principalmente del voto cubano-americano aquí en Florida, que es lo que determina. Si nosotros tenemos 4 representantes y 3 senadores, y 2 senadores. Y mientras eso exista, el embargo no se va a levantar. Así que ese tema, simplemente en la parte práctica, está determinado por eso. En el aspecto internacional, nosotros no vamos a vender que Estados Unidos hace bien o hace mal, porque hay también algunos opositores, la minoría tal vez, o iguales, que no están de acuerdo con el embargo. Internacionalmente, lo que hay que atacarlo a ellos es que ellos no cumplen con los acuerdos que firman, y entonces violan los derechos humanos, y eso el mundo internacional no se lo está perdonando, y por ahí lo atacamos por allá. En el aspecto del embargo, yo creo que no se va a levantar por las razones del voto cubano-americano, que es tan poderoso en los Estados Unidos. ¿Tú crees que esto resume exactamente, o sea, el balance de la visita, de la salida de los opositores? Yo creo que es importante además que se haya visto que eso que ellos decían, ¿no? Que el gobierno de Cuba decía que hasta la oposición estaba en contra del embargo, y quizás en un momento
hubo voces dentro de la oposición que lo estuvieran, pero la oposición es como el pueblo de Cuba, como cualquier pueblo, es diversa. Tiene un debate. O sea, tiene un debate interno. Inclusive a través de las páginas de Cubanet estamos viendo eso, que se está produciendo un debate, y es que donde único existe unanimidad es en una dictadura, ¿no? Fuera de eso, si hay dos personas, hay dos ideas, y me parece importante que haya voces dentro de la oposición que sin complejos de ningún tipo clamen porque se mantenga el embargo, que es el único instrumento de presión, digamos hasta moral, aunque como dicen económicamente quizás no sea efectivo, según dicen ellos, o los que están en contra del embargo, pero desde el punto de vista moral yo creo que es muy importante que haya algo que recuerde al mundo que hay una dictadura ilegal desde hace más de 50 años en Cuba. Es un elemento de presión moral y para mí es muy importante. El régimen decidió echar el pulso, ¿no? Vamos a permitirle salir, tenemos suficiente solidaridad internacional para combatirlos. Empezaron muy enérgicos con los actos de repudio a Ioannis. Han ido perdiendo. No, ellos han hecho sus cálculos, la mayoría de la gente pensaba que ellos hacen los cálculos bien, yo creo que aquí hicieron el cálculo mal. Pero en el fondo de eso, Juan Manuel, yo creo que Cuba ya ha decidido que tiene que ceder. Entonces, lo que nos corresponde a nosotros es que lo estamos guardiando para que sea de verdad. Porque ellos quieren ceder cosméticamente con esto de la ley de inmigración y demás y confundir al mundo. Y nosotros le estamos pidiendo que ratifiquen los pactos. Si ellos ratifican los pactos, aunque van a venir, y eso lo permite la ONU, con reserva, ya tú lo tienes vinculante y ya la ONU misma le puede caer arriba y exigir. De tal manera que... Ellos pueden ratificar esos pactos a nivel internacional, pero dentro de la isla, la gente oficialmente no se ha publicado nunca la Carta Universal de Derechos Humanos. Pero si es que ellos no cumplen los acuerdos que firman. Es decir, ellos han firmado... Mira tú, hay un tema aquí que es muy importante, que es parte de los pactos de derechos civiles y políticos. Son los derechos laborales. Eso es un tema muy importante porque Europa quiere meter inversiones aquí o está induciendo inversiones, pero yo he hablado con la alta gerencia de la Unión General de Trabajadores en Madrid y ellos dicen que los capitales españoles cumplen en Europa con la OIT, pero no la cumplen en Cuba. Entonces, ¿qué sucede? Nosotros aquí en Estados Unidos cumplimos con esos pactos con Estados Unidos, leyes laborales y la cultura, pero allá lo que van es a explotar al pueblo, honestamente. Y entonces ellos han firmado los convenios de la OIT, pero el 87, el convenio de OIT pide libertad sindical. ¿Quién va a decir que en Cuba hay libertad sindical? El 95 dice retención del salario. Ellos negocian, la agencia gubernamental negocia en divisa fuerte, pero paga en pesos cubanos. Efectivamente reteniendo el 97% del salario. ¿Entiendes? Entonces hay que ir a exigirle, ahí está el talle, de que cumplan. Y les pido una disculpa para ir a una breve pausa y regresamos enseguida, ¿les parece bien? ¿Cómo no? Bueno, quédese con nosotros que de verdad vale la pena este debate. En solo segundos volvemos. Bueno, una reflexión final. Hugo Landa, presidente de Cubanet, me estaba haciendo una acotación sobre el tema de la ratificación de los pactos. Sí, yo pienso que el tema de la ratificación... Tú mencionaste el hecho de que los pactos podían ser ratificados y en Cuba nadie se enteraría. No, ya más. Ya es la situación. Ya no es así. Ya no es tanto así. Inclusive acaban de reconocer ellos mismos que es imposible contener la información. Cada vez más la información está no solo saliendo, sino entrando dentro de Cuba. Una ratificación de los pactos, estoy seguro que sería conocida por el pueblo y tendría implicaciones. Yo pienso que realmente el gobierno de Cuba se siente acorralado y es obvio la forma medio esquizofrénica en que está reaccionando, ¿no? Una medida por acá, tapando un hueco por allá y tomando cada día, anunciando algo nuevo para tratar de a cuentagotas, tratar de tapar el sol con un dedo y dar la imagen de cambios. Bueno, pues muchísimas gracias a los dos por la labor que hacen. Es muy importante y el momento es el adecuado.